from the other room. Fear pounding hard in my chest. What if I can't fix this? Is there anyone listening when I'm out of breath? Isn't my turn yet? To be still for a second. Take a breath and let it go. Be still for a moment. Be still and know I held her tired rage. Now I'm all of it. Forgive my own face. Who will remind me of it? I've been holding and healing and I'm out of breath. Isn't my turn yet? To be still for a second. Take a breath and let it go. To be still for a moment. Be still and know I am. Even if all the pain in the world is too loud, I still can. Be still for a second. Take a breath and let it go. Be still for a moment. Be still and know. Voces, sonidos, experiencias, diálogo, música, historias. Resonancia Radio. Un espacio para conocer, ejercer, promover los derechos humanos y construir ciudadanía. Resonancia Radio. Ondas sonoras por los derechos humanos. Ok, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestra primera temporada vía stream. Somos Resonancia Radio, Ondas Sonoras por los Derechos Humanos. El día de hoy vamos a tratar el tema de aborto en tiempos de pandemia, acceso y problemáticas. Y estoy acompañada, como siempre, increíblemente bien por Chantal Aguilar y Tania Robledo. Por acá andamos ya, dando lata. Es martes de reflexión. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es Oriana López Uribe, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Hola, Oriana, bienvenida. Hola. Bien llegada. Voy a leer rápidamente tu semblanza, ¿sí? Voy a tomar discretamente. Oriana López Uribe es feminista, pansexual y activista por los derechos sexuales desde los 15 años. Ha colaborado en diversas organizaciones y redes desarrollando estrategias de información y promoción de derechos sexuales, así como de salud sexual y reproductiva para mujeres, jóvenes y adolescentes. Es integrante de la Alianza Feminista Global RESURG. Las siglas en inglés son, Realizing Sexual and Reproductive Justice, y la red regional Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe. Desde el 2007 realiza actividades de incidencia política en materia de derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y mujeres a nivel nacional, regional e internacional. A partir de 2010 se ha especializado en la formación de doulas de aborto y desde 2012 en la reducción del estigma relacionado a aborto a nivel individual y comunitario.
Es parte de la sociedad civil mexicana que colabora en el avance de la Agenda 2030 a nivel nacional, regional e internacional. Es directora en estos momentos de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud desde julio del 2017. Y bueno, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 2018 formó parte del Human Rights Advocates Program de la Universidad de Columbia. En el 2011 recibió la medalla Omecihuatl, ¿sí lo estoy pronunciando bien? Es náhuatl, yo digo que sí. De Linmujeres de la Ciudad de México, debido a su compromiso con la salud y los derechos de las mujeres por su labor como coordinadora del Fondo María. Y en ese mismo año ganó también la medalla la WAS, que sus siglas son World Association for Sexual Health. Y esta asociación le otorgó un reconocimiento por su labor en el campo de la salud sexual de personas jóvenes. Bueno, un currículum muy amplio y estamos muy contentas de que nos estés acompañando el día de hoy en este programa. ¡Bravo! Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, a ti por estar acá. Creemos que es súper importante reflexionar sobre el COVID y el tema de la aborto, pero tenemos que hacerte antes la pregunta de cajón, que tiene que ver con hacer sufrir a todas nuestras ponentes. Sí. Platícanos, Oriana, ¿cómo te topaste con el feminismo y qué es para ti ser feminista? A mí, bueno, me dio mucha risa como recibir esa pregunta, pero creo que es complicado para mí porque soy como una activista de segunda generación. Entonces, mi papá no hablaba del patriarcado, pero sí hablaba de que había un sistema opresor que beneficiaba a unos por encima de otros. Me hablaban de la plusvalía desde que era chiquita y la razón por la que no me compraban ropa de marca era como desde ese lugar. Entonces, y crecí además visitando clínicas de salud sexual y reproductiva, visitando comunidades, viendo el trabajo que estaban haciendo justo las líderes comunitarias para mejorar no solo su salud y sus condiciones de vida, sino las de también sus vecinas, sus ahijadas, ¿no? Y con eso básicamente la comunidad en la que ellas estaban. Y me quedaba claro ese como sistema de desigualdad de género, ¿no? O sea, como en ese momento no lo veía, no decía, esta desigualdad de género, qué interesante, pero sí decía como, uy, las mujeres están llevando una carga extra de trabajo muy fuerte, se están llevando muchísima, pues, pobreza y muchísima, como condiciones muy vinculadas a la reproducción y al cuidado, ¿no? De los otros, y creo que, o sea, como me parecía una injusticia, ¿no? Más que nada, como que no le podía poner palabras, ¿no? Además no soy una persona nada teórica, soy de esas feministas más bien gritonas, y entonces creo que, o sea, por eso para mí es difícil decir en qué momento dije soy feminista, porque para mí más bien el feminismo lo veía más bien como esas personas más teóricas, más académicas, más como desde ahí, pero si me pregunta a mí como desde qué momento empecé yo mi activismo, yo creo que no podría ponerle exactamente cuándo. Para cuestiones de currículum digo que a partir de los 15 años, que fue básicamente cuando me dijeron, bueno, ya sí, haz lo que quieras, en mi casa, a pesar de mi papá, ¿no? Que era como insistía mucho en que no nos dedicáramos a lo mismo, a que buscáramos otras formas de vivir que no fueran esta. Entonces, ya a los 15 años mi papá fue como de, ya está bien, entra y ves si te gusta o no te gusta y esas cosas, y pues aquí me quedé, aquí sigo. Así es. Entonces soy una persona extraña, perdón, mi historia es exótica. No, pero está bien. Justo una de las intenciones de este programa pues es crear vínculos y darnos cuenta de cómo llegamos de distintas maneras aquí y a partir de eso hacer énfasis en los puntos en común, las luchas y demás. Y bueno, dado eso, el aborto es una de las principales causas por las que se lucha desde el feminismo y quisiéramos que nos platicaras, dado el contexto internacional en general, nacional en particular, ¿con qué opciones de acompañamiento cuentan las mujeres que necesitan abortar? Si hablamos del sur global,
principalmente las opciones con las que cuentan las mujeres son las opciones que están dadas por estrategias feministas de alcance comunitario. Es decir, no es que el Estado garantice por lo general, excepto algunas excepciones, que las mujeres cuentan con un acompañamiento. Y con acompañamiento me refiero a muchas cosas. No estoy ahorita hablando específicamente de algo técnico como de quién es acompañante o quién no es acompañante, pero en el contexto de decidir si quieres abortar o no, creo que acompañamiento también se refiere a que el Estado te esté brindando opciones, a que el Estado esté respaldando que puedes tomar esa decisión y que esté garantizando que se haga en las mejores condiciones. Y eso no sucede en la mayor parte del sur global. Lo que sucede son que las estrategias feministas están dispuestas a, pues, hacer lo que para ellas es justo y necesario, y porque sabemos que además no podemos esperar, no es una cuestión como de, ay, ¿quieres abortar ahorita? Espérate a que sea legal y luego vemos, ¿no? Es como, no, necesito abortar ahorita, hoy, Claro. quizá mañana, pero no me puedo esperar 20 años a ver si, si puedo abortar. Y entonces, eso cada vez, o sea, creo que es una cosa que ha sucedido, ¿no? Como sabemos que los abortos han sucedido desde siempre, pero además que las estrategias de acompañamiento y de averiguar cómo se hace, se han hecho desde hace muchísimos años. Pues yo creo que esa es la razón por la que el movimiento feminista también lo ha abanderado mucho, como que en cuanto se sabe que alguien está a favor de los derechos de las mujeres, se busca a esas personas para que entonces las apoyen justo en esos momentos como de emergencia y desesperación. Y lo grandioso y lo que ha pasado en los últimos 10 años, 12 años, 15 años, es el aborto con medicamentos. Y el aborto con medicamentos lo que hace es poner la tecnología, más bien, lo que hicieron las mujeres fue decir, esta pastilla funciona para que abortemos. Y tenemos que averiguar cuál es la manera más efectiva y tenemos que experimentarlo. Y no lo hicieron porque tenían ganas de hacerlo en un laboratorio, lo hicieron porque dijeron, estoy embarazada, no quiero estar embarazada, vi la caja y dice que no me lo tome cuando estoy embarazada, voy a ver qué pasa. Y entonces experimentaron con el propio cuerpo hasta lograr como descubrir que el misoprostol tenía ese grandioso efecto de generar contracciones y de suavizar el cuello uterino, y entonces dijeron, de aquí soy, ¿no? Entonces, ya después la ciencia, ¿no? Como ya los señores en el laboratorio dijeron, no, qué interesante, vamos a investigar más. Y la OMS dijo, mira, sí pueden hacerlo, y además no necesitan supervisión médica. Y es como, ay, de verdad, señora, ay, qué bueno que nos dio permiso. Pero entonces en estos 10, 12 años ha habido un montón de auge de estas estrategias, particularmente en América Latina, pero también en África y en Asia, que son eso, como redes de jóvenes, redes de mujeres, muchas son redes de lesbianas, sobre todo en América Latina, que dicen, esta información es de las mujeres, tenemos que hacérsela llegar a la mayor cantidad de mujeres que sea posible y que puedan tener los abortos seguros que necesitan lo más pronto posible, de la manera más oportuna, sin trabas legales, sin barreras, sin medios acosándolas, sin nada, en la comodidad de su hogar, con la compañía de sus amigas, con la compañía de sus acompañantes, ¿no? O sea, acompañantes ya ahora sí en el término técnico de la persona que está formada para ser acompañante, y en tu casa, en la casa de alguien con un tecito, mirando películas y sobándote los pies, o sea, como también esa parte de poder tener un proceso amoroso y acompañado en vez de uno en el que como, ¿no? Como, con lo que nos han enseñado los medios, que es como de yo sola, a escondidas, en un callejón, con un señor, ¿no? O sea, que además les ponemos todo el estigma posible en los medios a esa práctica para llenar de miedo y de telarañas en la cabeza, ¿no? Y entonces... Con un gancho, ¿no? Así, esas películas horrorosas. Con un gancho o metiéndote una sonda con quién sabe qué sustancia, ¿no? Y la verdad es que esas películas sí representan una parte de los abortos clandestinos y desgraciadamente una parte de los abortos clandestinos que siguen existiendo, pero gracias a la tecnología, la gran mayoría de los abortos clandestinos que ocurren ahora son abortos seguros y abortos amorosos, y esas son las opciones que yo diría que tienen ahora las mujeres, y que es una gran pues ventaja, y sin duda ahora le están poniendo mucha atención en época de COVID a decir, mira la telemedicina, mira, entonces ellas podrían ir solamente a la farmacia y a tener abortos, qué interesante, y decimos, sí, podrían. Ya lo hacen, lo llevan haciendo 10 años, gracias. Entonces, también revisar eso, como, no sé, como cómo le quitamos la jerarquía médica a un proceso médico, claro, ¿no? Entonces es un proceso de salud, es un proceso que nos pertenece, y ya estamos ahí las feministas arrebatándole a la jerarquía médica un proceso que ocurre en nuestros cuerpos, ¿no? Claro.
Me eché un chorro mareador, las dejé así como... No, súper bien, no, esa es la idea. Tiene que ver con la apropiación, ¿no? Finalmente de la corporalidad, ¿no? De decir yo decido en qué momento y cuándo y bajo qué condiciones, y eso no lo puede decidir finalmente un médico, ¿no? Ni una médica, soy yo y es mi cuerpo, ¿no? Sí, y cambia totalmente la relación con el personal de salud, ¿no? O sea, como entender que los médicos y las enfermeras y todas esas personas que están ahí son facilitadores de los procesos, son facilitadores de la información, pero no pueden ser decisores. Y eso es una cosa que es fundamental de entender, y eso, o sea, es fundamental de hacer entender al personal de salud, ¿no? Es una cosa, como que no hacemos nada de promoción de derechos de pacientes, por ejemplo, ¿no? Claro. Se enojan un montón cuando nosotros damos la información, nosotros intentamos dar la mayor información posible a quienes se acercan al Fondo María, por ejemplo, y entonces, cuando regresan a los hospitales públicos y les dicen, oigan, no, pero es que en Fondo María me dijeron que si ya lo intenté yo con medicamentos y no funcionó, mejor sería que lo intentaran con quirúrgico, y de hecho vengo para que lo intenten con quirúrgico. O sea, si lo quisiera hacer médico, lo haría en mi casa yo sola otra vez. Vengo porque quiero que me hagan uno quirúrgico. Y se enojan muchísimo, porque es como esta idea de, ¿por qué una paciente me va a decir a mí qué hacer? ¿Por qué una paciente sabe el procedimiento? ¿Por qué no? Y les explota la cabeza, y lo malo es que las tratan mal. O sea, de plano, hay la parte extra que le tenemos que dar de información a las usuarias es, tú haces la que no sabes, ¿no? O sea, como engaña al personal de salud y hazles creer que son dioses, porque si no les haces creer que son dioses, te van a maltratar. Y esa es una parte que claramente me molesta, así que voy a respirar profundo y hablar de otra cosa. Pero fíjate que, de hecho, la siguiente pregunta que teníamos programada era precisamente sobre eso que ya mencionaste. Estabas hablando sobre el tema de las acompañantes, que es algo como muy importante para generar las condiciones de seguridad, pero también como en contra de este discurso criminalizado del aborto, ¿no? O sea, generar también condiciones amorosas para que las mujeres podamos abortar. Entonces, pensando en eso, ¿nos puedes contar un poco sobre el trabajo del Fondo María? ¿En qué consiste? ¿Cómo? Sí, justo cuando la Suprema Corte de Justicia dice que es hiperlegal, o sea, no solo es legal la ley de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y es constitucional, sino que además el resto de los estados deberían de seguirlas. Desde Balance y más bien desde una serie de activistas que habían estado trabajando por el acceso al aborto mucho antes de que fuera legal en la Ciudad de México, dijeron como qué injusticia, o sea, como siempre ha habido una injusticia en México y siempre la hemos conocido sobre las que tienen recursos y que se podían ir a Estados Unidos a hacer un aborto y las que no podían y que tenían que averiguárselas aquí. Y cuando sale esto es como que injusticia. Ahora dentro del mismo país hay las chilangas que pueden abortar y las de clase media que pueden pensar en ir a la Ciudad de México tranqui y regresar, y el resto, o sea, justo las más marginalizadas no se les ocurre ir a la Ciudad de México, no creen que es posible, no tienen información de que es legal, no tienen información de que se va a atender incluso a las que no son de la Ciudad de México en los servicios de la Ciudad de México. Entonces, ahí había una de las chicas que venía a Estados Unidos y que justo tenía la experiencia de los fondos de aborto de allá, que lo que hacen es que en Estados Unidos es legal, pero no se pueden usar recursos federales para pagar los abortos. Entonces, sobre todo, el problema que tienen es de quién va a pagar el aborto, y los fondos es una forma de tener de manera organizada apoyo para que quienes lo necesiten puedan tener acceso a los abortos. Es una manera de acceso distinta. Entonces, con esa experiencia, lo que se genera es el Fondo María, que apoya a las mujeres de todo, bueno, a las personas embarazadas de todo el país para que puedan tener acceso a la interrupción legal del embarazo aquí. Y el Fondo María forma parte del movimiento feminista, que tiene estrategias distintas y diversas de acceso. Entonces, por eso también estamos conscientes, ¿no? Como del proceso. O sea, es muy importante poder tener un proceso de formación de acompañantes en donde se tenga toda la información y las herramientas para poder transmitir de la mejor manera y más clara la información a quienes desean considerar la opción de abortar y a quienes deciden al final sí abortar. Y también la información, o sea, hay muchísimas estrategias y redes que están haciendo acompañamiento en los estados, que lo hacen de manera diversa, con protocolos diversos y con formas y principios diversos, pero que están al final de cuentas haciendo una labor muy importante de llegar a
todas y llegar más allá de lo que se puede llegar con una sola estrategia. Y para nosotros es muy importante fortalecer todas las estrategias, no solo en México, sino también en América Latina, y también formamos parte de una red regional de acompañantes de aborto, ¿no? O sea, como estamos muy interesadas en ese proceso de formación de personas que sin necesidad de tener una formación médica, tienen la información necesaria para hacerle llegar a las mujeres esto sin telarañas, para básicamente quitar las telarañas que existen de muchas veces llegan con preguntas de como, pero me voy a desangrar, o necesito hacerlo aunque me muera, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que los abortos están arriesgando nuestras vidas, y tenemos todo el tiempo información que está mal dicha. Por ejemplo, la cuarta causa de muerte materna es el aborto. No, el aborto a secas no es la cuarta causa de muerte materna. El aborto mal practicado, el aborto inseguro, o sea, tiene apellidos el aborto. El aborto no es, el aborto per se no es automáticamente peligroso. Y bueno, y si vamos a decir que el aborto es peligroso, el embarazo es más peligroso, ¿no? O sea, si llevar un embarazo a término y tener un parto es mucho más peligroso que tener un aborto en cualquier momento. Entonces, también como ir quitando todos esos, pues, quitar las telarañas y llenar los huecos de información que el tabú ha dejado, como que los llenemos con los peores miedos que podemos tener, ¿no? Entonces, tener una formación de acompañamiento implica entender el aborto desde distintas perspectivas, entender que es un asunto de salud pública, sí es un asunto de derechos humanos, sí también de varios derechos. Tengo derecho al aborto, claro, tengo derecho al trasplante de riñón, per se no tengo un derecho así de particular, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la dignidad, tengo derecho al trato digno, tengo derecho a un montón de cosas que incluye que yo tenga derecho a un trasplante de riñón, así como tener acceso a un aborto seguro. Entonces, es tener todas estas herramientas y esa narrativa completa para no seguir perpetuando ni mentiras ni huecos de información, y poder, pues, satisfacer las dudas que tienen las distintas personas que se acercan a la idea de abortar, que pueden ser parejas, que pueden ser mujeres, que pueden ser personas trans, que pueden ser, ¿no? Como hay una diversidad de personas que se acercan también con un interés de apoyar a alguien querido, y que también es válido como tener esas dudas, ¿no? Justo, en efecto, hablas del acceso al derecho y pues platícanos un poquito más, ¿qué tiene que ver el aborto con la norma 46 a nivel nacional? ¿Y a qué tendríamos derecho las mujeres con esta norma, o no tendríamos derecho? Entonces, platícanos un poquito más de esta chunche loca de la norma 46, que no todas finalmente la conocemos ni entendemos el alcance, ¿no?, que tiene. ¿Y qué relación tiene con el aborto? La NOM 046, bueno, las normas oficiales en general son los lineamientos legales, es el instrumento legal y jurídico que tienen distintas secretarías, en este caso la Secretaría de Salud, para atender un tema en particular. El tema de la NOM 046 es el de violencia intrafamiliar, entonces, y violencia sexual. Y entonces tiene que ver con cómo se le va qué atención se le tiene que dar a una persona que es víctima de violencia sexual. Entonces, en una primera instancia de entrada tenemos puros derechos como víctimas, ¿no? O sea, que ahí hay una cosa que nos cuesta trabajo a veces como feministas, que creemos que las víctimas tenemos la obligación de hacer denuncias, o la obligación de proteger a otras personas a través de hacer las denuncias, etcétera. Y yo ahí como lo voy a retomar ahorita al final, pero ojo, las víctimas tienen derechos. Tenemos que asegurarnos de que no estamos imponiéndole nada a nadie. Y las cosas a las que tenemos derecho son justamente a tener profilaxis, es decir, tratamiento preventivo de cualquier infección de transmisión sexual. Entonces se te da una profilaxis de antibióticos. También se te da las pastillas del día después, sobre todo si es oportuna, si tú cuando estás yendo a los servicios de salud todavía estás dentro de la ventana de acción y de efectividad de la anticoncepción de emergencia. Además de las pastillas de anticoncepción de emergencia, también está el dispositivo intrauterino, que también es anticoncepción de emergencia, entonces, y ese tiene una ventana un poco más amplia y es más efectivo. Entonces, nunca se habla de esa opción, pero es una opción, y es una opción muy efectiva que a la cual podemos exigir que se nos dé el acceso. Y tenemos también acceso a la interrupción legal del embarazo. Y ahí entran varias, no solamente entra la NOM 046, entra la Ley General de Víctimas, entra la Ley General de Salud, en donde se nos tiene que garantizar que si yo fui violada y estoy embarazada, tengo acceso a un aborto legal en todo el país.
El aborto por violación es legal en todo el país, en cada una de las entidades federativas es legal. Y yo puedo ir, incluso sin necesidad de ir acompañada de tutores legales o de mi padre o madre, a partir de los 12 años. Eso es una cosa que es muy importante aclarar. Si yo tengo 12, 13, 14 años, fui violada, puedo ir directamente al Hospital General de mi entidad y decir, fui violada y necesito acceso. Y por la Ley General de Víctimas me tienen que además atender en 72 horas. O sea, tienen 3 días para atenderme y garantizar ese aborto que debe de ocurrir lo más pronto posible para seguir con los lineamientos y para salvarlo. Y no es necesario nada. Tengo que llevar una... O sea, en la página de tiempo, hay una página que se llama Tiempo Fuera y en la página de Fondo María hay una plantilla con el texto ya, como para que no tengan que buscar qué parte de la Ley General de Salud, qué parte de la NOM 046, todo eso ya está hecho y nada más te tienen que poner. Yo, Juanita González, fui atacada el día tal por no sé cuántas personas o por una persona y el resultado de ese ataque quedé embarazada. Necesito interrumpir mi embarazo. Y ya, eso es todo. Lo firmo. Nada más tienes que decir estoy diciendo la verdad, ¿no? Como no, nadie me está obligando, eso es lo que yo estoy deseando. Y a partir de los 12 años, si soy menor de 12 años, tengo que ir con madre, padre o tutor legal. Si madre o padre no están disponibles por alguna razón, yo puedo ir a un ministerio público y hay unas cosas que se llaman juzgados de paz. Y los juzgados de paz puedes decir, no pueden mis padres ejercer ahorita la tutoría legal porque son muy violentos, porque fueron los agresores, porque lo han estado, por cualquier razón que ustedes sientan que están en peligro, y decir, Chantal Aguilar va a ser mi tutora legal para este proceso, y el juzgado de paz les hace esa tutoría legal. Por eso es importante hablar de tutores legales, porque luego decimos padre, madre o tutor legal y parece que quién sabe qué decimos después de padre o madre. Pero tiene que ver con eso. Hay procedimientos legales por los cuales un adulto de confianza puede convertirse en nuestro tutor legal. Ok. Y además es importantísimo, ¿no? Pero por eso es... Sí. ¿No? O sea, con esta respuesta, en efecto, rompes como la idea de, claro, si los papás no siempre tienen la habilidad del cuidado y pueden ser los agresores sexuales también, y entonces no son las personas aptas para poder llevar a cabo mi acceso a la justicia, ¿no? No necesariamente bajo un tema de denuncia, sino en efecto, claro, ¿no? Sí, sí. Y aplica para el otro lado, o sea, como aplica en este sentido como de, nosotros no sabemos qué es mejor para otra persona, no importa si la otra persona tiene 15 años. Claro. Nosotros no sabemos qué es mejor para otra persona. Entonces, cuando yo digo, es que mi sobrina está embarazada y tiene 15 años y no sabe lo que está haciendo y necesita abortar, mucho gusto, ¿puedo hablar con su sobrina? Como no, hay una parte que es como, gracias por preocuparte por ella, gracias por estar velando por lo que es mejor para la persona, pero necesitamos saber que ella está entendiendo el proceso y que ella está de acuerdo con ese proceso y que conoce todas las opciones que tiene. Y ahí hay una parte muy interesante como de cuando trabajamos con adolescentes, que es infantilizarlos, e incluso si trabajamos con niños, que es cualquier persona puede entender todo. O sea, cuando fue el temblor del 2017, no le explicamos a niños de 4 años cómo era un temblor y por qué existían los temblores. Digo, no me parece que un temblor sea mucho más tangible que un aborto en un sentido práctico, ¿no? O sea, ¿por qué sí podemos explicar? ¿Tenemos que cambiar el lenguaje? Sí. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo extra? Sí. Pero tenemos que garantizar que las personas están entendiendo los procesos y decidiéndolos porque van a ocurrir en ellas y en sus cuerpos y para repercutir en su vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de que todo ese proceso se está haciendo de la manera más consciente y responsable y eso, con una decisión. La mejor manera de tener los mejores resultados, como el resultado más óptimo en aborto, es que sea una decisión autónoma. Claro. Claro, por supuesto. Sí. Y también como... También como pensar o reflexionar en torno a justo los embarazos infantiles o en adolescentes y, no sé, pensar que realmente no creo que haya una niña o un adolescente que decida por sí misma interrumpir todo su proceso de vida, o sea, seguir yendo a la escuela, seguir saliendo con sus amiguitos, seguir saliendo con su novio, lo que sea, tener como una vida normal por ejercer una maternidad. Entonces, o sea, si hay una cuestión de maternidad ahí, es porque claramente también hay un tema de violencia
atravesado. Y no sé, ¿o tú qué piensas sea, sobre eso? Puede ser, pero puede ser que no. O sea, si una amiga tuya Claro. de tu edad llega y con un novio que claramente se ve que le miente, que claramente se ve que la controla, que claramente se ve que la está celando, igual sigue siendo su decisión. No puedes llegar y decirle que claramente está viviendo una relación de noviazgo tóxica, no sé qué. Se lo puedes decir, por supuesto. No sabemos qué tanto vaya a florecer esa amistad, porque luego a la gente no le gusta que le digas tantas esas cosas. Pero al final puedes dar herramientas a la gente y la gente va a tomar la decisión que sea mejor para ellas en el momento que sea mejor para ellas. Claro. Entonces, eso aplica para todas las personas. Todas respiramos machismo, todas respiramos patriarcado. Nadie nació en un ambiente que decía como cuando, o sea, ojalá las nuevas generaciones sí, pero ninguna de nosotras yo creo que nacimos y nuestra mamá nos dijo, cuando crezcas vas a ser mamá o vas a abortar o no sé, o vas a adoptar o te van a gustar las mujeres. O sea, como no nos dieron tantas opciones cuando fuimos creciendo y desarrollándonos, aprendimos de esas opciones después. Entonces, yo sí veo muy factible que para una chava de 15 años que se acaba de hacer novia de un chavo que trabaja con el narco y queda embarazada y lo matan, veo muy factible que continúe ese embarazo por una cuestión de esperanza, de amor romántico, de muchas cosas que tienen que ver con violencia, sí, pero que sigue siendo su decisión continuarlo y que va a ser muy difícil porque no somos personas que tenemos múltiples dimensiones y hay una dimensión subjetiva muy fuerte con los embarazos. Si no hubiera una dimensión subjetiva, nadie se embarazaría y tendría hijos. O sea, desde un punto de vista meramente frío e intelectual, no hay ninguna razón para reproducirnos. Perdón que lo diga. Pero tiene que ver con una cuestión meramente subjetiva, si no, no nos reproduciríamos. O sea, no sé, no cambiaríamos completamente nuestra vida. La vida de todas nosotras cambia cuando tenemos hijos, no solamente las de las niñas y las adolescentes. Sí. Así es. Sí, sí, totalmente. Y bueno, volviendo a los momentos en que se están viviendo, en este contexto de COVID-19, ¿a qué problemas se enfrentan las mujeres que buscan abortar? Bueno, todos nos estamos enfrentando a un aislamiento social. En general, las mujeres están en un aislamiento social constante. Es una de las lecciones aprendidas desde el Fondo María, es que más allá de los recursos financieros, las mujeres tampoco tienen acceso a control de su tiempo, ¿no? O sea, el tiempo está completamente controlado desde la familia, desde la pareja, desde la familia de la pareja, desde los vecinos. O sea, como hay veces que nosotros no podemos apoyar para que alguien viaje a la Ciudad de México, aún poniendo los recursos necesarios para que ella lo haga, porque no puede tener 2 horas, 4 horas, un día disponibles para poder venir a la Ciudad de México y regresar a sus casas. Entonces, la cuestión del confinamiento agrava esa situación. Es decir, ahora no tienen tiempo ni siquiera de hablar por teléfono con nosotras. No tienen tiempo de solas, de estar pensando de si quieren, o sea, como hay gente que necesita tiempo como para decir, este es un momento de hacer una pausa y decir, esto es lo que quiero o esto no es lo que quiero. Cuando tienes que estar haciendo la comida, lavando ropa, cuidando a la suegra, etcétera, hay muy poco tiempo y lo podemos ver en las encuestas del uso del tiempo libre. Las mujeres no tenemos tiempo para nosotras mismas. Y hay una parte que es muy difícil para mí, pero es como entender que tampoco no nos enseñan a tomar decisiones que estén basadas en nuestra propia vida, que estén basadas en nuestro propio bienestar. Siempre hacemos cosas porque son mejor para nuestra familia, porque va a ser lo mejor para nuestros hijos, porque es lo que nuestros papás esperan de nosotros, eso es lo que se ve bien en la comunidad, pero no estamos pensando en si nos hace felices a nosotras. En este momento de confinamiento hay mayores retos económicos. Nadie tiene un fondo especial de ahorros porque algún día se embaraza y decide que necesita abortar, siendo que es muy probable que alguien se embarace en un momento que no desea y es probable que necesite abortar. Eso es una realidad reproductiva que existe. La posibilidad de que nos embaracemos todos los años es 12 veces. O sea, 12 veces al año nos podemos embarazar. Es mucho menos alta nuestra capacidad reproductiva que la de los hombres, pero ellos no se embarazan, gracias. Entonces, como esa parte, como el poco dinero que normalmente tendrían disponible para movilizarse en sus comunidades, para comprar el medicamento que está disponible en las farmacias, no existe ahorita. Con el COVID, la gente está de verdad como sobreviviendo
al día, están, ¿no? Como viendo de dónde sacan todo. Creo que es una de las cosas que se ha visibilizado mucho en muchísimos lugares, es el hambre, ¿no? O sea, como tal cual no hay comida, no hay recursos para existir, pero tampoco hay futuro. Mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, entonces ahí hay otra cosa, hay embarazos deseados o planeados que se convirtieron en no deseados. Porque cuando te corren del trabajo, porque cuando te divorcias, ¿no? También el confinamiento ha generado mucha tensión en las parejas y que están decidiendo separarse, y ahí hay otro reto. Pero en serio, la parte del tiempo implica que no tengo tiempo para buscar en internet, que no tengo tiempo para hablar por teléfono, que no tengo tiempo para mandar mensajes, que no tengo tiempo para planear. Y con qué, o sea, normalmente, si yo tuviera que venir a un servicio a la Ciudad de México para hepatitis, para cáncer, para una enfermedad respiratoria, para lo que sea, nuestra comunidad está ahí para apoyarnos, cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestra suegra, para lo que sea. Pero para un aborto es muy difícil que las mujeres, o sea, estamos en un momento en el que no nos atrevemos a pedir ese tipo de apoyo. Entonces, ahí también, o sea, además de que estamos muchísimo más controladas que normalmente, es más difícil mantener ese, voy a decir, secreto. No deberíamos de tener que necesitar hacerlo secreto, pero estamos en una sociedad que estigmatiza altamente a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Entonces, eso para mí son los retos principales en este momento. Que son los mismos retos de siempre, pero súper agravados. Claro. Sí, claro. Exacerbados. Sí, pues otra de las preguntas que teníamos era en relación a las políticas públicas. ¿Cuáles crees que hayan sido los avances y cuál es la agenda en México por parte del activismo, Marea Verde, por el derecho a decidir de las mujeres y por el aborto? ¿Cuáles son los retos o prioridades? ¿Cuáles han sido los avances en política pública y cuáles son los retos? Bueno, avances sin duda tendremos que celebrar con bombo y platillo Oaxaca. Sin duda la Marea Verde de Oaxaca se lleva los laureles completamente. Es nuestra victoria más reciente y tiene retos. Esa misma victoria tiene un montón de retos. Tenemos muchos avances en México en general. Tenemos unas leyes hermosas, tenemos unas políticas públicas hermosas y unos programas súper planeados, increíbles, pero no tenemos nada de implementación. Ahí es nuestro reto, ese es nuestro primordial reto. ¿Y por qué no tenemos implementación? Porque no hay presupuesto, porque no hay voluntad política, porque no hay capacitación constante, y porque hay una resistencia interna al cambio. Y porque hay una resistencia del status quo al cambio, y perdón por usar status quo, no lo estoy usando con ninguna índole política más allá de la que es clara, que es, a los hombres no les está gustando que se estén avanzando en los derechos de las mujeres. Y sí hay creo que justamente antes de que nos fuéramos al confinamiento, se estaba viendo muy presente en todo, yo diría que en todo el mundo, pero particularmente en México se estaba construyendo un momento muy importante con mucha fuerza de feministas en la calle, de feministas de tu generación, Chantal, que están hartas y que no están dispuestas a intentar dialogar con las instituciones y que están diciendo, voy a romper esta estación de autobuses. Hasta el coño, ya. Porque no me están haciendo caso. Y cuando dicen, bueno, pero hay otras formas de diálogo. No, señores. Ya hemos hecho todo. Ya hemos hecho todo. Y o sea, como hay un momentum en México particularmente que está, ¿no? Como creciendo muchísimo. ¿Y qué pasa ahora con la pandemia? Creo que ese es el reto. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Yo creo que la pandemia, en esta situación como de estar exacerbando completamente las desigualdades, exacerbando todas las cosas de las que el feminismo hablaba, como se le está poniendo en la cara a la gente. Entonces, por un lado, yo creo, a lo mejor optimistamente, que todas las que estábamos en la calle el 8 de marzo vamos a volver a salir en cuanto nos dejen volver a salir, porque esas desigualdades no se redujeron. No, al contrario, se incrementaron. Todos los días más graves. Entonces, las que ya estamos en la calle, vamos a volver a salir a la calle, y tengo la esperanza de que más personas pudieran ver de qué estábamos hablando antes. Así. Y ver, y sin poder hacerse de la vista gorda, y decir, tenemos que hacer algo. Y eso es de parte de lo que pasó en Estados Unidos con la cuestión de racismo. ¿A qué me importa tu pandemia? Mira lo que estás haciendo.
como ya estamos hasta la madre. Y sí, creo que la cuarentena nos puso el fusil más corto. O sea, el fusible. Quise decir. No dije nada, digo fusil. La mechita. La mecha está súper corta. O sea, a mí me dicen ahorita, o sea, como llega el súper un día después y estoy así como de, ¿por qué llegó un día después? ¿No? Pero, sí entiendo por qué llegó un día después. Pero cualquier cosa, que no se me ocurrió ningún ejemplo, pero sí tengo el fusil más corto en este momento y creo que muchas personas en la cuarentena lo tienen más corto. Sí estamos muy, muy hartos, o sea, no tengo otra palabra más que decir, o sea, puedo decir hasta la madre, en el lenguaje más florido, o hasta la madre. Pero, entonces, yo lo que espero es que pronto tendremos cubrebocas verdes y saldremos a la calle igual y por lo menos igual el mismo número la misma cantidad de personas o más. Porque ahí está ya una propuesta para los proyectos productivos. Necesitamos cubrebocas verdes. Y entonces, si no tengo una mejor cotización, les compro. Me están vendiendo a 20 pesos la pieza. Ajá. Mira, tenemos una pregunta al público. No la vamos a poner en el chat, bueno, aquí enfrente, porque es muy larga y entonces se va a tapar toda la cara de nosotras, que están bien bonitas. Entonces, Lorena Guzmán comenta y pregunta lo siguiente. Tristemente, las autoridades policíacas exigen pruebas de violación. Si hay dificultades para probar la violación, pienso, por ejemplo, que la denuncia se haga muy posteriormente al atentado o que la violación se haya dado posteriormente al coito consensuado. ¿Te pueden negar el acceso a la ILE en el interior de la República? No, porque no tienes que ir al Ministerio Público. O sea, el proceso en el Ministerio Público, y ahí no ahondé de las razones por las cuales las personas no van a hacer las denuncias, pero el sistema judicial no funciona. Ese es mi resumen. Entonces, ya terminamos el programa con esto. No es cierto. Sintonícenos la próxima semana. Ahí es un llamado también a las organizaciones feministas. Muchas veces nos ponemos muy en el modo de, para garantizar que no haya otras violaciones, hay que hacer las denuncias, y para tener el índice de violaciones y saber dónde están ocurriendo las violaciones es necesario. Tenemos una datitis muy fuerte en donde no nos estamos poniendo a pensar que esa persona que hace la denuncia acaba de pasar por un proceso bastante horroroso por el cual no quisiera haber pasado. El proceso de violación, o sea, no soy ninguna especialista en salud mental, pero no es una cosa fácil, no es una cosa que dices, me violaron, bien, interesante, voy a... No, uno no va y hace eso. De entrada, lo primero que hace uno es sentir que hay que quitarse eso, uno se mete a bañar, uno se cambia la ropa, uno intenta pensar que eso no pasó, que a lo mejor se lo imaginó, que a lo mejor fue tantito, que a lo mejor sí dijiste que sí, que a lo mejor tú tuviste la culpa. O sea, hay todo un proceso emocional que tiene que ver con la violación, que me parece muy simplista creer que alguien, después de haber sido violada, va a ir corriendo al MP. Me parece además muy sumamente cruel creer que es una obligación de las víctimas tener que hacer pasar por ese proceso. Cuando nos roban algo que no nos importa, porque para el celular todos vamos porque el seguro te pide que tengas una cosa y no te van a dar el celular de regreso, pero cuando no es necesario, ¿quién de nosotras, si nos roban la cartera en el metro, va y levanta la denuncia? Todos sabemos que es una santa chinga pasar por ese proceso, que no te van a regresar la cartera, que no vas a ganar nada más que perder el tiempo en procesos y en explicar 40 veces qué te pasó. Cuando te roban la cartera, ¿qué importa que digas 40 veces de que, cómo ibas vestida y qué te pasó? Pero cuando te violaron, tener que repetir 40 veces cómo te violaron, me parece el proceso más cruel del mundo. Hay una serie ahorita en Netflix, que si la quieren ver, que se llama Inconcebible, que es muy interesante porque en realidad la segunda parte de la historia no pasó, solo pasa lo del primer episodio, y sobre todo en México, pero te convencen básicamente de que no tienes pruebas suficientes, de que a lo mejor te lo inventaste, de que a lo mejor dijiste que sí, pues también cómo ibas vestida y de cualquier otra cosa. Eso no es necesario. Para tener acceso a un aborto legal, tú tienes que ir al hospital. No tienes que hablar con ningún policía ni con un ministerio público, no tienes que pedir ninguna autorización. Eso sigue estando en el Código Penal,
Pero el Código Penal no es lo que rige a los servicios de salud. Lo que rige a los servicios de salud es la Ley General de Salud y las otras normas de la Secretaría de Salud. Entonces, el órgano normativo del sector salud es la Secretaría de Salud. Entonces, la norma 046, la norma oficial mexicana 046, esa es la que rige a los servicios de salud. Entonces, no, o sea, como ahórrense el trámite de la policía, perdón que lo diga, como si quien quiera ir está en su derecho y puede hacerlo, pero nadie está en la obligación. Y no te pueden comprometer, o sea, no te pueden como poner un candado de que si no tienes este derecho, entonces, no, como tienes este derecho solo si vas y haces el otro derecho, no. Mi derecho a la denuncia es un derecho al que puedo renunciar. Y mi derecho a tener acceso a un aborto por violación es un derecho que no me pueden condicionar a que yo haya cometido la denuncia, a que yo haya metido la denuncia. Entonces, tienen, o sea, eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos en el Fondo María una cantidad de casos de pura estupidez, de barreras legales, de por qué no se siguió la denuncia. Y no es porque yo quiera desincentivar a que las personas denuncien cualquier delito. Quiero incentivar que mejore el proceso judicial. Quiero incentivar que los procesos de denuncia sean mejores, que el personal esté capacitado y que se entienda que yo voy a llegar con un escrito de lo que me pasó y que se lo pueden pasar y transcribir entre ellos, pero yo nada más voy a hacer un escrito. Yo no tengo por qué repetir una y otra vez lo que me pasó. Para ningún delito. Yo llego con un escrito, esto fue lo que me pasó. No pude escribirlo antes, me permite, lo escribo y se lo doy y ya. Y su otro compañero necesita saberlo, pásele el escrito, fotocópielo, páseselo por correo electrónico, cualquier otra forma. Pero tenemos que tener también esa conciencia de cuáles son mis derechos cuando yo voy a denunciar cualquier delito. Y que no nos quieran voltear a nosotras, a que nosotras tuvimos la culpa de cualquier delito, o que nosotros no nos sabemos los procedimientos para denunciar. No somos abogadas. Entonces, no tenemos si tenemos una amiga abogada, pues que nos haga el paro. Pero no tenemos, ¿no? También hay que revisar. Y bueno, la Secretaría de las Mujeres ahora tiene ahí a unas abogadas que se supone que nos tienen que estar apoyando en esos casos. También hagamos uso de esas abogadas que están ahí justo para apoyarnos en los casos de violencia sexual. Vale. No, tú, Es que había una parte que estaba como tratando de extender Lorena en la pregunta que nos llegó como después, ¿no? Entonces habla un poco sobre este tema también de cómo las mujeres se enfrentan a tener que probar la violación para poder abortar sin terminar en la cárcel. Y no es una pregunta como tal, pero creo que también valdría la pena aprovechar este tiempo del programa para hablar como justo sobre esos temas de criminalización y del miedo que tenemos las mujeres para abortar por terminar presas. Entonces, no sé, como que en general es uno de los tabús, es uno de los miedos que está como rondando siempre entre nosotras, ¿no? Ay, si voy a abortar y es ilegal, voy a terminar en la cárcel. Entonces, bueno, eso. Bueno, sí, o sea, lo que puedo decir más allá de cosas que quizá no pueda decir en un Facebook Live, es que el Fondo María está para apoyar justamente, o sea, también en esos casos. Y esa es una de las realidades que nos dimos cuenta muy temprano, digamos, desde que lanzamos el Fondo María. Que nosotros pensamos que justo íbamos a apoyar a las mujeres que no entraban en las causales de los estados y lo que nos dimos cuenta es que las causales en los estados no son accesibles. Entonces, eso es antes de la reforma de la NOM 046, de la que le estaba hablando, de que solamente con ir y decir que fuiste violada deberían de atenderte. De cualquier manera, no todas las personas tienen toda la información, no todas las personas han sido violadas y quieren, ¿no? Y no por eso no van a tener acceso a una interrupción. Entonces, para eso está hecho el Fondo María, para que puedas venir a hacerlo dentro del marco legal de la Ciudad de México y poder sentirte segura también de ese aspecto. Y por eso el Fondo María no solamente trabaja directamente haciendo esa parte del acompañamiento en los abortos concretos que deben de ocurrir en ahora, pero también en cambiar el marco legal. Sí necesitamos que haya como leyes de plazos en todo el país. Los plazos, es decir, las 12 semanas a libre decisión de la mujer, son la forma en la que mejor se puede acceder al aborto, donde menos autoridades tienen que ver y donde la decisión está puesta en las mujeres. Todas las demás causales, la decisión está puesta en alguien más. Sí,
Gracias. Por violación está puesta en el sector salud, si fuiste al hospital, en la policía, si fuiste al MP, todos los demás están puestos en los proveedores de salud. Ninguno está puesto sobre ti más que las leyes de plazos. Y las 12 semanas no son suficientes. También estamos trabajando para tener leyes de plazos que sean más allá de las 12 semanas. Y también un poco lo que mencionabas, ¿no? Sobre que, o sea, no necesariamente tiene que ser un procedimiento quirúrgico, porque creo que siempre está como esta idea también rondando de que el aborto tiene que ser en una clínica y no necesariamente tiene que ser así. Están los medicamentos, que es una opción súper segura para las mujeres que no puedan o no tengan el acceso o que no quieran venir a la Ciudad de México, porque es que es invertir dinero, tiempo. O que están en la Ciudad de México y no quieren ir al servicio de salud. También. O sea, cambia completamente. Y justo en un momento de COVID, hay mucha gente que no quiere los servicios médicos porque cree que puede contraer el COVID. Entonces, Claro. ¿por qué están pidiendo aislamiento? Voy a ir a un servicio. Es completamente, o sea, si tienes la opción, esa es una opción más. Y mi única postura ahí con lo del uso de medicamentos es, o sea, mis tips básicos son, si revisas varios protocolos, en internet hay muchas cosas, no te hagas bolas, escoge la que más confianza te dé y sigue un solo protocolo, una sola vía. Si el protocolo que estás viendo dice que una es sublingual, otra es vaginal y otra es por la nariz, no le hagas caso, es solo una vía. Ninguna de las vías puede ser tragada. O sea, si es mifepristona, la mifepristona va tragada, pero en términos de misoprostol, el misoprostol no se traga. El misoprostol tragado no funciona para abortar. Pero sigue un solo protocolo, pon atención en todo, lee la información completa que viene y no hay forma en la que ningún ministerio público, ningún hospital en México tiene forma de saber que utilizaste los medicamentos. No existe el análisis necesario de sangre, no existe en México, no van a saber nunca si usaste un medicamento o no. Y eso es muy importante saber porque la única forma en la que podrían criminalizarte, o sea, ¿no? Como querer meterte dudas, es si llegas al hospital. Pero de cada 10 mujeres que deciden interrumpir usando solo misoprostol, más o menos 8 van a tener perfecto una interrupción en su casa sin necesidad de nada. Entonces, 2 puede ser que tengan una infección, 2 puede ser que tengan algunos restos, pero casi todas esas cosas se pueden tratar como tranquilamente en casa o se pueden tratar después con consultas médicas. No es que las otras 2 tienen una emergencia. Entonces, sí existe la posibilidad de que empiece una hemorragia, pero casi todos los manuales que existen en internet te explican cómo distinguir una hemorragia cuando está empezando para que tú alcances a llegar a un hospital antes de que empiece la hemorragia. Y también saber qué es una hemorragia, ¿no? Porque después sí. 3 horas y es como... y también muchísimo de lo que nos pasa es que nos hablan para preguntarnos por qué no sangraron tanto. Y cuando les preguntamos cuándo sangraron, fue como de, pues es que apenas fue como menstruación un poco más abundante. Ese es un sangrado normal de un aborto con medicamentos. Va a haber un dolor intenso en el momento en el que está el saco gestacional, pero después casi todo lo demás es como una menstruación. Entonces, no son ríos de sangre, no son casos de la vida real, no es, ¿no? O sea, como... En Estados Unidos tiene dicho como de no es lo que te dijo tu abuela sobre el aborto, ¿no? O sea, el aborto con medicamentos es muy noble, el medicamento es muy, muy noble y nos da una seguridad distinta. Pues muchas gracias por todas estas explicaciones que nos estás dando. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos seguir platicando sobre estas y más cuestiones relacionadas al aborto, todos los mitos, todos los tabús que hay y todas las ideas, ¿no? Que rondan precisamente por falta de información y también por una cuestión de, pues sí, de miedo, de que no hay acceso a entender cómo funcionan. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Oriana. Si quieren preguntarle algo, Oriana ya nos dejó sus redes sociales para que la busquen. En Twitter está como @balancejoven, está también como @fondomariamx, ahí están abajo en el banner, van a estar apareciendo, y su cuenta personal es @arianalub. Y estamos de verdad muy agradecidas y muy contentas de tenerte aquí en este programa. Muchas gracias. Yo también mucho, y cualquier día que quieran puedo regresar solamente a hablar de tabúes, etcétera. Pero también chequen la página del Fondo María, fondomaria.org.
Ahí viene la información completa de aborto con medicamentos para que se den un quemón de qué hacemos. Está súper buena, la verdad es que yo la he revisado, justo la he utilizado, ¿no? Entonces es súper clarita, la he mandado un montón de gente que ¡ay, el médico! Lo mando, es súper claro, nos ha ido muy bien, es un gran acompañamiento Fondo María, la verdad es que muchas gracias. Ay, me da mucho gusto que sí funcione. Lo hacemos con un montón de cariño y mucho amor. El equipo del Fondo María siempre está ahí dispuesto, y tenemos un teléfono que incluso está abierto 24 horas, 7 días a la semana para procesos que están en evolución. Es decir, si tú ya estás en ese proceso y estás revisando la página del Fondo María, ahí viene también el celular para que puedas resolver tus dudas en ese momento. Entonces, obviamente a las 4 de la mañana, si no nos avisaste a las 8 que estabas empezando tu procedimiento, puede ser que no estemos tan despiertos, pero ahí le echamos un ojo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos haciendo. Bien, todos a media despedida. Y yo ya tuve que prender la luz porque ya, de repente como que oscureció muy rápido, ¿no? Se nos hizo de noche. Sí, pues, híjole, qué gran programa, de verdad. Yo no tenía el gusto, yo no conocía a Oriana y ahora me voy a volver su seguidora en todas las redes. La claridad con la que tiene y esta información que nos ha dado, o sea, la escuchaba y decía, es que ¿por qué no todo el mundo lo sabe? Eso tendría que ser público y difundirse y todo. Entonces, por favor, quienes nos estén viendo en este momento, compartan este programa y háganle saber a sus conocidas de todas estas opciones. Y de verdad, pues, no, estoy muy satisfecha con lo que hemos visto y bueno, sí, se quedaron varias cosas y ojalá la podamos volver a tener por acá. Sí, caray, se quedó un montón de preguntas en el tintero, que ahí la tendríamos que volver a invitar porque finalmente es un tema súper importante. Sin embargo, ya tenemos una propuesta para la siguiente sesión y es nuestra querida Raquel Ramírez Salgado y el tema será comunicación y feminismo. No se lo pierdan, acompáñenos. Y de nuevo, también, muchas gracias a Oriana. También una serie de recomendaciones, Eloisa, si nos quieres como decir sobre el tema. Recomendaciones. Sí, porque platicamos esto en nuestra reunión editorial, entonces sí, hay que mencionarlo. Es interesante que, bueno, Oriana ya nos hablaba de varios de los mitos que hay, que nos podían haber contado abuelas, tías abuelas y demás. Entonces, si les da curiosidad por saber cómo era antes, pueden ver 3 películas. Yo les recomiendo Si las paredes hablaran, la de 1996, que es una película que tiene varias historias que ocurren en una misma casa y giran alrededor del aborto y empieza de cuando era algo totalmente clandestino y en pésimas condiciones a cuando ya es una circunstancia legal y en mejores condiciones. Otra película es Vera Drake, que en México le pusieron El secreto de Vera Drake, es del 2004 y está basada en la historia real de esta mujer que realizaba abortos que en mejores condiciones. Justo ahí se hace el contraste con, incluso cuando sea clandestino, puede haber mejores condiciones que otras. Otra película, que también es un clásico cuando se tratan estos temas, es 4 meses, 3 semanas y 2 días, que está, se ubica en Rumania cuando estaban bajo un régimen dictatorial y no había acceso al aborto, y como una chica que necesita abortar y su amiga hacen todo lo posible para que esto se pueda llevar a cabo. Y vaya, es una película muy fuerte, muy, muy cruda, hay que verla cuando se esté como estable, porque si no, sí nos puede deprimir, pero es importante ver esto para también ver lo que hemos logrado, pero también cómo donde no existen estas condiciones todavía favorables o un poquito más favorables pueden ocurrir estas cosas. Y con otro enfoque ya más de comedia, donde y que ocurren en Estados Unidos, tenemos Obvious Child del 2014, que a mí me gusta mucho porque es una comedia romántica atípica, diría yo. Es sobre una chica que conoce al chico perfecto, pero se embaraza en un pésimo momento y aunque él es un chico perfecto y todo, pues decide que no. Y como lo platica con su madre, con la hermana, con la gente. O sea, se muestra aquí que si bien no es una decisión fácil, tampoco tiene que ser algo realmente trágico y demás, como se ha dado en otras representaciones, sobre todo en cine. Bueno, yo hubiese querido darles una recomendación nacional, pero no existen. Chantal mencionaba el documental de
Las Libres, que yo pienso que es una gran elección, pero a nivel ficción, en películas mexicanas yo no recuerdo. Y por último, otra película que está en Netflix, que se llama Grandma o Abuela, que está protagonizada por Lily Tomlin, y curiosamente ella interpreta a un personaje que se parece mucho a ella misma, que fue una de las feministas de segunda ola de fines de los 60 y principios de los 70, y el proceso en el que su nieta, que es una mujer muy joven, le pide su ayuda para conseguir recursos para realizarse un aborto. Entonces, si pueden, véanla, es también una peli que habla mucho de la sororidad. Nos van a apoyar poniendo las recomendaciones ahí escrito, ¿verdad? En los comentarios. Y pues nos va a apoyar el equipazo de siempre, a quienes hay que darles el crédito, porque bueno, somos 3 en pantalla, pero también hay 3 personas atrás que se encargan de muchas cosas, y pues bueno, está lo de Gabriel García, que está en controles técnicos, Andrés Romero, que es también producción y manejo de redes, y Camilo Salas, que también está en producción y relaciones públicas. Ok. Pues quedamos así de ching, se nos acabó el tiempo y hay muchas cosas que decir. Muchas gracias a que nos han visto, compartan el programa y las esperamos la próxima semana en el horario, ahora sí, regular, que se supone que es a las 6 de la tarde. 6:30. 6:30, no, Dios. Bueno, 6:30, pero lo vamos a poner todo bien y le daremos difusión. Gracias. Chao.